¿Sabe qué? Hablar de Dios, hay una teología que hay que abordar o un tema que hay que abordar, que hablamos del eterno presente de Dios. Y cuando ubicamos el eterno presente de Dios, se nos mete en la cabeza algunas ideas como tal. La idea del eterno presente de Dios se refiere a la creencia de que Dios existe fuera del tiempo y que su existencia no está limitada por el pasado o por el presente o el futuro. Dios tiene su propia eternidad como tal. Hablamos de ese eterno presente de Dios en esa unisciencia y unipresencia. Según la perspectiva de la Iglesia Católica, Dios es eterno y no está sujeto a la sujeción de eventos o horas, lo que significa en toda la estructura que Dios no tiene principio ni fin. Su esencia es permanente, un eterno presente. Esto es semejante a la idea de un matemático ateo que puede creer que los números y la relación entre ellos existen con independencia del tiempo, lo que significa que son eternos. Dios tiene su eterno presente, y el eterno de Dios es un eterno presente continuo. Dios se maneja en el kairos, en el tiempo, en el espacio. Dios tiene toda una eternidad como tal. Y el eterno presente de Dios es una cosa impresionante en la existencia misma de Dios como tal, como ser único, indivisible, único, eterno, duradero en el espacio y tiempo, en todo lo que tiene que ver con su estructura. Hablamos de un eterno presente de Dios. No te olvides que Dios es eterno. Por eso que Dios te mira desde la eternidad, y de la eternidad Dios bendice su existencia y la tuya. Bendice lo que tú eres, bendice lo que tú tienes. Hablamos de ese eterno presente de Dios, y siempre hay que estar consciente que en el eterno presente de Dios siempre habrá su dádiva, su gracia, su don, su amor, porque el eterno presente de Dios trabaja con la seida, y la seida de Dios tiene que ver con lo eterno de Él. Dios es amor por eternidad, Dios es justo por eternidad, Dios es verdad por eternidad. En el eterno presente de Dios hay toda una singularidad. Cuando tenemos una noción de la eternidad de Dios, es un concepto teológico que se relaciona con la creencia en un Dios creador, que es independiente del espacio como tal y también en el tiempo. Es independiente de aquel panteísmo que sostiene que Dios existe antes de que el tiempo comenzara su existencia, durante todo el momento del tiempo, y continuará existiendo si el universo o el tiempo como tal dejarán de existir. Hablamos de un continuo movimiento. En la revelación bíblica se afirma que el hombre es el único ser capaz de aprender el concepto de la eternidad. No existen los demás. Y se dice que Dios ha puesto la eternidad en el corazón de ¿quién? En el corazón del hombre. En la existencia del ser del hombre está la eternidad de Dios. Está la esencia hermosa de entender y comprender el poder de la eternidad. Y la vida eterna se relaciona con la creencia de Dios creado, y se obtiene solo cuando uno vuelve a Dios. Uno va a entender esa vida de la vida eterna. Uno entiende la importancia de lo creado en Dios. El hombre es el único que puede entender lo que es la eternidad de Dios dentro del corazón, porque la eternidad de Dios ha sido vaciada en el corazón del hombre, dentro de la existencia del hombre, dentro de lo que el hombre significa, en poder entender el amor y la gracia de Dios, y Dios poder vaciar su eternidad dentro del hombre, en su corazón, soplándole vida, dando un soplo de vida. Cuando Dios sopló vida en el hombre como existencia de la creación, no solamente le dio un aliento cualquiera, le dio eternidad, le dio existencia, le dio la capacidad al hombre de entender, comprender a Dios y conocer a Dios. Por eso que el que conoce a Dios no es quien lo saque de la eternidad o de un pensamiento indivisible o un pensamiento vago. En el hombre fue vaciado toda la eternidad y la gracia y el amor de Dios en el corazón. El hombre es el único que puede entender la eternidad y entender la plenitud y la gracia y el amor y la existencia de Dios. Solamente el hombre. Aunque el hombre muchas veces quiera cuestionar a Dios, el hombre sabe que en su interior hay una voz que está hablando, una voz que está siempre haciendo un eco. Solamente tú y yo somos poseedores del soplo de Dios y de la eternidad de Dios. Y eso nos da vida, y vida en abundancia. El eterno presente de Dios se refiere a la creencia de que Dios existe fuera del tiempo, y que su existencia no está limitada por el pasado, el presente o el futuro. No hay limitaciones.
En Dios no existen limitaciones. Esta idea se relaciona con la creencia de un Dios creador que es independiente del espacio y el tiempo, y se afirma en la revelación bíblica que la vida eterna se obtiene solo cuando uno vuelve a Dios y uno entiende el poder soberano de Dios. Solamente ahí podemos entender quién es Dios y cómo es Dios dentro de la psique, dentro del ser humano como humano. No te olvides que Dios es un eterno presente. Suscríbete a nuestro canal, dale like a la campanita, visítanos en nuestras redes sociales. No te olvides, JB Comunicaciones TV y JB Sucesos, nuestro segundo canal, pronto la radio online. No te olvides, si deseas el contenido, te lo dejo en el link del comentario.